En el corazón del barrio Miraflores, en Lima, Perú, está el turístico Parque Kennedy, donde puedes acariciar a alguno de los cientos de gatos que viven ahí. Desde el primer minuto que se está ahí, llama la atención de quienes lo visitan los cientos de gatos que viven libremente dentro de los 22.000 metros cuadrados que dan vida a este parque, también conocido con el nombre de Parque de los Gatos. El Parque Kennedy es el lugar que todo cat lover debe visitar durante su estadía en Perú. Llama la atención que, a diferencia del resto de Latinoamérica, aquí no hay ni un solo perro. Muy por el contrario, hay muchos gatos de todos los tamaños, razas y colores, que con el paso del tiempo han hecho de este parque su hogar. Pero, ¿cómo fue que llegaron los gatos a poblar este parque? Hay muchas teorías que tratan de explicar este fenómeno, pero la más aceptada es la que plantea que la iglesia Virgen Milagrosa, que está junto al parque, llevaba gatitos hasta ahí para controlar la plaga de roedores que existía en la zona. Con el tiempo comenzaron a reproducirse hasta que hicieron del Parque Kennedy su propia casa. Hoy, lejos de ser expertos exterminadores de ratones, los gatos son los tiernos anfitriones que con ronroneos y maullidos alegran el día a quienes le dan una vuelta al parque. Así que ya sabes, si eres un amante de los gatos, ¿por qué no incluir a Lima en el itinerario de tu próximo viaje? Arropados por las autoridades ediles, los gatos están protegidos por un grupo de voluntarios que los alimentan y curan en caso de enfermedades. Los turistas adoran a los gatos. Todo el mundo se sienta a leer sus revistas, su libro, leyendo con su gato en la falda porque es relajante, porque los gatos son antiestrés, asegura Natalie Sánchez, presidente del grupo voluntario de defensa de los animales del Parque Kennedy, que integra el Parque Central de Miraflores. Los gatos se adueñan del parque desde el año 1990, cuando la municipalidad de Miraflores lo llevó para erradicar una plaga de ratas. Una vez cumplida la misión, fue imposible desmovilizar a los gatos del parque. No serán tantos como los que ocupan los lugares públicos de Roma, pero los gatos del Parque Central son parte ya del paisaje cotidiano de una de las mayores áreas verdes de la capital peruana. Llegamos al final de la sección de cosas que quizá no sabías. Si quieres continuar conociendo datos interesantes, puedes darle clic a una de estas ventanitas.